entonces entraríamos al estudio, ¿verdad? De nuestra segunda familia de compuestos orgánicos, que serían el estudio de los alquenos. Y para comenzar, así como para ubicarnos, ¿verdad? Quisiera que vieran esta foto y que me dijeran qué tienen en común todo lo que aparece en esa foto. El color amarillo. Ajá, el color amarillo, el color naranja, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes sabe quién es el compuesto responsable de ese color que comparten todos los alimentos? Betacaroteno. Muy bien, es el beta-caroteno, ¿verdad? Que esa es la estructura, la que estamos viendo ahorita. Pues yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento hemos comido alguno de estos alimentos, el mango, los tomates, las mandarinas, la papaya, la zanahoria, el camote, los chiles, las calabacitas o las naranjas, ¿verdad? Y pues bueno, quizás no lo sabíamos, pero cuando ingeríamos, ¿verdad? Estos alimentos, de alguna manera estábamos ingiriendo compuestos que tenían un doble enlace carbono-carbono. De hecho, si ustedes se fijan, aquí en la estructura, pues podemos observar que no hay un único doble enlace, ¿verdad? Sino que en el beta-caroteno hay varios dobles enlaces carbono-carbono, ¿verdad? Y justo, pues si se recuerdan, esta clase de compuestos, ¿verdad? Que tienen como grupo funcional el doble enlace carbono-carbono, se conocen con el nombre de alquenos, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que los alquenos, junto con los alcanos y los alquinos, forman parte de lo que se conocen con el nombre de hidrocarburo, ¿verdad? Porque son compuestos que contienen carbono e hidrógeno, pero se van a diferenciar de los alcanos en que contienen este doble enlace carbono-carbono, ¿verdad? Y bueno, de la práctica de laboratorio que habíamos hecho hace 2 semanas, pues habíamos dicho, ¿verdad? Que este doble enlace carbono-carbono en los alquenos constituye su grupo funcional, ¿verdad? Es decir, es el responsable de la reactividad de toda esta clase de compuestos. Cuando ya pasemos a las reacciones de los alquenos, vamos a ver que todas las reacciones van a ocurrir, ¿verdad? O sea, todo el mecanismo, todo el cambio que ocurre en la molécula se lleva a cabo en torno a este doble enlace carbono-carbono. Si se recuerdan, pues ya habíamos hablado de la fórmula general de lo que eran los alcanos, que era CnH2n más 2. Si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Decíamos que en el caso de los alcanos, cada carbono está unido a 2 hidrógenos y los carbonos de los extremos están unidos a un hidrógeno adicional, ¿verdad? Que es de donde salía este más 2. En el caso de los alquenos, pues el hecho de que ahora van a tener un doble enlace carbono-carbono va a hacer que tengan 2 hidrógenos menos de los que tendrían los alcanos correspondientes, ¿verdad? Entonces, este hecho, ¿verdad? De tener 2 hidrógenos menos es lo que hace que los alquenos, perdón, sean considerados como hidrocarburos insaturados. Y recordemos que por ejemplo, cuando hablamos de inmóvil, ¿verdad? Es algo que no se mueve. Insaturado es lo mismo que decir no saturado, ¿verdad? En el caso de los alcanos habíamos dicho, cada carbono está unido al máximo número de hidrógenos que puede estar unido. En el caso de los alquenos, pues vamos a tener 2 hidrógenos menos de los que tienen los alcanos y por eso vamos a decir que los alquenos son compuestos insaturados. Y a este hecho de tener 2 hidrógenos menos se le conoce con el nombre de índice de insaturación o grado de insaturación, ¿verdad? Y normalmente, pues, de hecho, nosotros ya habíamos hablado de compuestos insaturados, aunque no los habíamos mencionado de esa forma, cuando habíamos visto los cicloalcanos. Si se recuerdan, en el caso de los cicloalcanos decíamos la cadena es un anillo, la cadena es un ciclo, y por eso no tenemos, ¿verdad? Estos 2 hidrógenos más de los extremos, porque en un anillo no hay extremos, ¿verdad? Entonces, esta insaturación puede ser resultado de un enlace pi, porque
recuerden cuando habíamos visto el enlace covalente, ¿verdad? Habíamos dicho que en un doble enlace carbono-carbono, uno de esos enlaces es un enlace sigma, el otro enlace es un enlace pi. Como los alcanos solo tienen enlaces sencillos, todos los enlaces en los alcanos son enlaces sigma. Pero en el caso de los alquenos, vamos a tener, además de enlace sigma, un enlace pi, ¿verdad? Que va a ser el responsable de ese doble enlace carbono-carbono. Entonces, la presencia de un enlace pi o la presencia de un anillo van a hacer que hayan dos hidrógenos menos en una determinada molécula, ¿verdad? Es decir, vamos a hablar en ese caso de que tenemos 1 grado de insaturación. Si tuviéramos 4 hidrógenos menos, entonces estaríamos hablando de 2 grados de insaturación, porque, como les mencionaba, pues tener 2 hidrógenos menos equivale a decir que tenemos 1 grado de insaturación, ¿verdad? Entonces, en el caso de los alquenos, su fórmula molecular va a ser CnH2n. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, o sea que n sería igual a 5. Si tenemos 2 por 5, serían 10 hidrógenos, ¿verdad? Y entonces aquí si lo sumamos, tendríamos 3 más 2 serían 5, más 2 serían 7, más 1 sería 8, más estos 2 serían 10, ¿verdad? Entonces, efectivamente, en el caso de los alquenos de cadena abierta, su fórmula general va a ser CnH2n. En el caso de los alquenos cíclicos, como en este caso, pues van a tener 2 hidrógenos menos de los que tendría un alqueno de cadena abierta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos este que sería 8, este que sería 9 y este que sería 10, ¿verdad? Entonces tendríamos que C sería, que N sería 10, o sea que tendríamos C 10. Luego H sería igual a 2 por 10, que sería 20, menos 2 sería 18, ¿verdad? En este caso, pues ya sabemos, carbono primario va a tener 3 hidrógenos, este también va a tener 3 hidrógenos, a ser un carbono terciario solamente va a tener un hidrógeno, o sea que tendríamos 3 y 3 son 6, más 1 sería 7, que también es terciario solo tendría 1, así que tendríamos 8, tendría 2, 10, también tendría 2, que sería 12, al ser un carbono cuaternario ya no tendría ninguno, tendría 2, que sería 14. Sí, ¿me van siguiendo, chicos? ¿O no? Sí, Lick. Van conmigo en la cuenta, ¿verdad? O sea, tendríamos 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14. Tendría 1 que sería 15 y otro tendría 1 que serían 16. Entonces ustedes me dirían, bueno, Lick, pero no era que nos iban a dar 18. Cuando el alqueno perdón, aquí me equivoqué, perdón, aquí tendría que ser alqueno cíclico, aquí táchenlo, porfa, o bueno, cuando lo escriban, escríbanle aquí, alquenos cíclicos, igual a CnH2n-2. ¿Qué pasa en este caso? Que no solamente tenemos el alqueno cíclico, sino que también tenemos un doble enlace que está por afuera del ciclo, ¿verdad? Entonces ya habíamos dicho, un alqueno no cíclico va a tener 2 hidrógenos menos. Un alqueno cíclico va a tener 2 hidrógenos menos que un alqueno no cíclico, ¿verdad? Y por eso es que en este caso no nos da 18, sino que nos da 16, ¿verdad? Porque tenemos las dos cosas. Un alqueno que es no cíclico junto con un alqueno que es cíclico, ¿verdad? En este caso. Bueno. Entonces, vamos a tratar de hacer esto, ¿verdad? Este ejercicio de determinar el número total de enlaces dobles o de anillos que pueden haber en un hidrocarburo que tenga las siguientes fórmulas moleculares.
como no puedo escribir con la derecha, ustedes hoy sí me van a disculpar, ¿verdad? Porque los dibujos me van a quedar más extraños de antes. Entonces, si quieren, lo pueden copiar el problema en lo que yo abro la pizarra. Ay. Ah. Bueno, entonces, ahí tenemos el ejercicio, ¿verdad? Aquí lo tenemos en la pizarra. Y como no me puedo, no puedo usar la mano derecha, lo que vamos a hacer es apoyarnos del libro, porque en el libro ya aparecen, ¿verdad? Unos ejercicios que están resueltos para que luego ustedes los puedan hacer, ¿verdad? Y me den las respuestas. Como les mencionaba, estamos iniciando el capítulo 4, que es el capítulo correspondiente a lo que son los alquenos. Aquí pues al inicio del libro, ¿verdad? Les hacen, perdón, al inicio del capítulo, les hacen una introducción, ¿verdad? Les mencionan algunos otros compuestos diferentes de estos que yo les había colocado al inicio, ¿verdad? De la presentación. Y bueno, aquí les mencionan, ¿verdad? De otros ejemplos y vamos luego a lo que son las fórmulas moleculares, ¿verdad? Entonces aquí está la diferencia, como les mencionaba, ¿verdad? Entre un alcano que tiene esta fórmula CnH2n más 2 y el alqueno que tiene la fórmula CnH2n. Este es el mismo, ¿verdad? Que ya habíamos visto en la presentación. Y luego aquí sí está un alqueno que solamente es cíclico, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes se fijan, pues tenemos, como les mencionaba, los dos hidrógenos menos de lo que tendría un alcano cíclico, ¿verdad? Y les explican los hidrocarburos saturados y no saturados, ¿verdad? Luego está este problema resuelto que nos puede ayudar a contestar esta pregunta, ¿verdad? Bueno, de hecho aquí este es el ejercicio, el libro les plantea el ejercicio al revés de lo que yo les estoy preguntando en el ejercicio de la presentación, ¿verdad? Y nos dicen, determine la fórmula molecular de cada uno de los siguientes compuestos, ¿verdad? Y nos dicen un hidrocarburo de 5 carbonos con un enlace pi y un anillo. Ya habíamos dicho que un grado de insaturación reduce en 2 el número de hidrógenos, ¿verdad? Decíamos, si hay 4 hidrógenos menos, entonces querrá decir que hay 2 grados de insaturación y que los grados de insaturación pueden provenir del hecho de tener un alqueno o un doble enlace o un enlace pi o que puede provenir de un anillo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí nos lo dicen, ¿verdad? En un hidrocarburo de 5 carbonos sin enlaces pi ni anillos, es decir, un alcano, tendríamos que la fórmula general sería CnH2n más 2, ¿verdad? O sea que si tiene 5 carbonos y multiplicamos 2 por 5, 10, más 2 serían 12, ¿verdad? La fórmula molecular de un hidrocarburo saturado, entonces sería C5H12.
Un hidrocarburo de 5 carbonos con un enlace pi y un anillo tiene 4 hidrógenos menos, porque se restan 2 hidrógenos por cada enlace pi o por cada anillo presente en la molécula. Por lo tanto, su fórmula molecular sería C5H8, ¿verdad? Porque como tiene un enlace pi y un anillo, serían 2 grados de insaturación, restaríamos 4 hidrógenos, ¿verdad? Entonces, 12 menos 4 nos daría 8. Entonces, pues es el cálculo, dijéramos, que tenemos que hacer para poder responder esta pregunta que les hacía yo, ¿verdad? Aquí en la presentación, entonces yo les preguntaba que determináramos el número total de enlaces dobles y o anillos en los hidrocarburos con las siguientes fórmulas moleculares. Voy a tratar de hacerlo, espero poderlo un poco más grande, ¿verdad? Y aquí entonces tenemos, me van a disculpar, como no puedo escribir, los voy a escribir con el teclado, ¿verdad? Entonces tendríamos C8, que es el número de carbonos que tenemos, ¿verdad? Entonces lo que nos están preguntando es en este compuesto, ¿cuántos enlaces dobles o cuántos anillos podríamos tener, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía, lo primero que tenemos que hacer es determinar la fórmula molecular del compuesto saturado, ¿verdad? Para luego poderlo comparar con el compuesto insaturado. Entonces, en este caso, si el compuesto fuera saturado, es decir, si fuera un alcano, tendríamos que aplicar la fórmula que mirábamos en el libro, CnH2n más 2, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos un compuesto saturado de 8 carbonos, el número de hidrógenos tendría que ser 2 por 8, 16, más 2 sería 18, ¿verdad? Entonces, esta sería la fórmula molecular del compuesto saturado. En este caso, nos están diciendo que nuestro compuesto no tiene esa fórmula, sino que la fórmula que tiene es la fórmula de C8H16, ¿verdad? Entonces, para poder saber cuántos grados de insaturación tenemos, entonces lo que tendríamos que hacer, bueno, si se fijan, tienen el mismo número de carbono, ¿verdad? En lo que se diferencia es en el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos menos tiene este compuesto C8H16 con respecto al compuesto saturado? 2 hidrógenos menos. Tiene 2 hidrógenos menos, ¿verdad? Ahí lo que tendríamos que hacer sería 18 menos 16 y eso nos daría igual a 2 hidrógenos, ¿verdad? O sea, ahí lo vamos a escribir. Este compuesto, como bien nos acaba de decir Carlos ahorita, ¿verdad? Tiene 2 hidrógenos menos. Y ya habíamos dicho que 2 hidrógenos menos equivale a decir que tenemos 1 grado de insaturación, ¿verdad? Y mencionábamos ese grado de insaturación puede deberse a la presencia de un enlace doble o de un anillo, ¿verdad? Entonces, este compuesto C8H16 tendría un enlace pi o un anillo, ¿verdad? Aquí no nos están pidiendo la estructura, solo nos estaban preguntando, ¿verdad? ¿Cuántos tendrían? Perdón. Solo nos están preguntando cuántos serían los que... Perdón, que esto de escribir con la izquierda, bueno, de usar la computadora con la izquierda es un poco complicado. Bueno, no sé si queda claro. ¿Entendieron? Traten de hacer ustedes el segundo. Y díganme cuántos enlaces dobles o cuántos anillos podrían o tendría, ¿verdad? Un compuesto que tuviera fórmula molecular C20H34.
Ay, hoy tendría que haberme conectado a una cosa a las 9 y se me olvidó. No me acordé. Liz, yo trabajé el número 2 Ajá. y la fórmula para un alcano la tengo como C20H42. Entonces 42 menos 34 sería 8 hidrógeno menos. Serían 4 grados de insaturación. Muy bien, sí. Pues bueno, ahí el saturado, porque como les decía, para poder determinar los grados de insaturación hay que comparar con el compuesto saturado, ¿verdad? O sea, que es lo primero que tenemos que hacer. Ay, perdón, lo siento. Lo siento. Voy a tratar de hacerla grande primero. Bien. Entonces el compuesto saturado tendría, como nos dicen, ¿verdad? Que tiene 20 carbonos. Entonces sería C20. H, y entonces ya decíamos, ¿verdad? Para los alcanos es CnH2n más 2. 2 por 20 serían 40, más 2 serían 42, como bien nos decía Carlos, ¿verdad? Pero en este caso nos dicen que este compuesto no tiene 42 hidrógenos, sino que este compuesto tiene 20 carbonos y tiene 34 hidrógenos, ¿verdad? Entonces, como hacíamos en el anterior, lo que tenemos que hacer es restarle, ¿verdad? A los hidrógenos que tiene el saturado, el número de hidrógenos que tiene este compuesto, que es insaturado, ¿verdad? Y ahí, 42 menos 34 nos daría que tiene 8 hidrógenos menos, ¿verdad? Pero ya decíamos que 2 hidrógenos menos equivalen a 1 grado de insaturación. Entonces, si nosotros ahí dividimos esos 8 hidrógenos entre los 2 hidrógenos que tiene 1 grado de insaturación, eso nos daría igual a, como nos decía Carlos, a 4, ¿verdad? 4 grados, bueno, no me va a ajustar, entonces le voy a poner 4 Hey, ¿verdad? Tiene 4 grados de insaturación. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos tener que las posibilidades de estructura para un compuesto con esta fórmula molecular es bien variada, ¿verdad? Podrían ser, por ejemplo, 4 enlaces pi, porque ya decíamos, ¿verdad? Un enlace pi equivale a 1 grado de insaturación, entonces pudiera ser que tuviera 4 enlaces pi, o pudiera ser que fueran 4 anillos, una estructura que tuviera 4 anillos, porque también decíamos, ¿verdad? Un anillo equivale a 1 grado de insaturación, o pudieran ser 3 enlaces pi y un anillo, o pudieran ser, bueno, ahí no sé si ya lo van entendiendo, las posibilidades son varias, pudieran ser 2 enlaces pi y 2 anillos. ¿Qué otra posibilidad podría ser? Voy a tener que ir aquí arriba porque ya no me queda. ¿Qué otra posibilidad podría ser? Podrían ser 3 anillos, ¿verdad? O bueno, o si lo vamos manteniendo así por, no sé si se fijan, aquí decíamos 4 enlaces pi, 4 anillos. Aquí lo que estamos haciendo es la combinación, ¿verdad? Ya decíamos 4 enlaces pi. Si le restamos uno, entonces serían 3 enlaces pi y un anillo. Si le restamos otro, serían 2 enlaces pi. Y ese que le restamos se lo sumamos a este, ¿verdad? Si tuviéramos un único enlace pi y
tendríamos entonces 3 anillos. Un enlace pi y 3 anillos, ¿verdad? Pudieran ser las posibles combinaciones. Ay, perdón. No sé si queda claro. ¿O hay alguna pregunta? No, Lick, sí está claro. ¿Está claro? Sí. Bien, bueno, entonces ahora vamos a pasar al del libro. A completar ese ejercicio 1 que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, dice, determine la fórmula molecular. Ahí nosotros ahorita ya nos daban la fórmula molecular y determinamos, ¿verdad? ¿Qué posibilidades podían ser? ¿Cuántos anillos? ¿Cuántos enlaces pi? En este ejercicio, pues nos están diciendo el número de anillos, el número de carbonos, el número de enlaces pi y lo que nos están pidiendo es la fórmula molecular. Entonces ya el inciso A ya está, vamos a ver si lo puedo copiar. El inciso A ya está resuelto. Vamos a tratar de hacer el inciso B y el inciso C. Bueno, entonces aquí voy a tratar de hacérselos un poco más grande. A ver si puedo. Ay, ay. Ahí el enlace está en el chat. Así que si alguien quiere escribir, ¿verdad? ¿Cuál sería la fórmula molecular? Bienvenido. Bueno, y les comparto esta nota que nos acaba de llegar de que mañana hay asueto a partir del mediodía. Aquí está para que la lean porque no sé si se van a dar cuenta sus profesores, sus otros profesores de contarles. Pero por el día de los difuntos va a haber asueto de mediodía a partir de las 12. O sea que mañana tienen libre por la tarde. A ver, ¿quién ya lo hizo?
Nadie. Bueno, entonces nos dicen que tiene 4 carbonos, ¿verdad? Entonces ya decíamos que si es un compuesto saturado, la fórmula va a ser H2N más 2, ¿verdad? Entonces así, como nos dice que tiene 4 carbonos, entonces sería C igual a 4 y H sería igual a 2 por 4, sería 8, más 2 serían 10, ¿verdad? Esto sería si el compuesto fuera un compuesto saturado, si fuera un alcano. Pero nos dicen que este compuesto tiene 2 enlaces pi y no tiene anillos. O sea que, ¿cuántos grados de insaturación tendría? Ahí cuando nos dicen que tiene 2 enlaces pi, nos están diciendo que cuántos grados de insaturación tiene. 2. Tiene 2, muy bien. Y cada grado de insaturación decíamos que equivale a 2 hidrógenos menos, ¿verdad? Entonces, bueno, nos dicen que tiene 2 enlaces pi, que es como decir que tiene 2 grados de insaturación, y ya decíamos que cada grado de insaturación equivale a 2 hidrógenos menos, ¿verdad? O sea que sería 2 por 2 hidrógenos, ¿verdad? Eso sería igual a 4. O sea, ese compuesto va a tener, perdón, ese compuesto va a tener 4 hidrógenos menos, ¿verdad? Por lo que su fórmula sería C4H6. ¿Sí o no? Porque Sí. le restamos estos 4 hidrógenos a los 10 que tiene el saturado, ¿verdad? ¿Queda claro? ¿O no? Sí, está claro. Ok, bueno, y en el inciso C, bueno, creo en los que hablan, ¿verdad? Ustedes, porque si para los otros no queda claro, pues pregúntenme, pero Yo tengo en el C que son 10 carbonos y 16 hidrógenos en mm, la fórmula molecular. ya en la del compuesto, Sí, Lick. ¿verdad? Ok, bueno, entonces ahí para que veamos, nos dice entonces, perdón, que son 10 carbonos y ¿cuántos hidrógenos? 16 hidrógenos, Lick. 16 hidrógenos. Bueno, esta es la respuesta de Nayeli, ¿verdad? Entonces la vamos a mover para acá. Nayeli dice que este compuesto del inciso C tendría esa fórmula molecular. El procedimiento que tendrían que haber hecho todos, pues es parecido al que hacíamos con este que tenemos aquí. Ay, perdón. Ay, lo siento. Con este que teníamos aquí a la izquierda, ¿verdad? Entonces el compuesto tiene 10 carbonos. Si aplicamos esta fórmula, ¿verdad? Que decíamos acá, entonces sería, si tiene 10 carbonos, N sería igual a 10. 10 por 2 sería 20, más 2 sería 22, ¿verdad? Eso sería la fórmula molecular para el compuesto saturado. Pero en este caso, nos dicen que ese compuesto tiene un enlace pi y 2 anillos. O sea que tendría ¿cuántos grados de insaturación? Si tiene un enlace pi y 2 anillos. ¿Cuántos grados de insaturación tendría? A ver, Nayeli, usted que ya lo hizo. Tres, Lick.
tendría 3, ¿verdad? Muy bien, porque nos están diciendo que son un enlace pi y 2 anillos. Ya decíamos, cada enlace pi o cada anillo equivale a un grado de insaturación. Entonces, muy bien, tenemos 3 grados de insaturación. Y decíamos que cada grado de insaturación reduce en 2 el número de hidrógeno. Pues 3 por 2 sería 6. El compuesto tendría 6 hidrógenos menos. Y si restamos ahí 22 menos 6, pues eso nos da igual a 16, ¿verdad? Que fue la respuesta que nos decía, que ya nos había dicho Nayeli. Es correcto, ¿verdad? La fórmula molecular para el compuesto que tiene esta descripción sería C10H16. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. No. No, no hay dudas. Bien, bueno, entonces aquí me moví porque se los quería mostrar en el libro. Si se fijan, estos incisos, el C8H16 y el C20H34, son el siguiente problema, ¿verdad? Que aparece aquí, que les pide que determinen el número total de enlaces dobles y o anillos en los hidrocarburos con las siguientes fórmulas moleculares. Nosotros ya hicimos el B y el C. El libro ya les da resuelto lo que es el problema, el inciso A, ¿verdad? Que tiene una fórmula C10H16 y aquí les dan la explicación, ¿verdad? En un hidrocarburo de 10 carbonos sin enlaces pi ni anillos, la fórmula sería CnH2n más 2, o sea que tendría C10H22. De esta manera, un compuesto de 10 carbonos con fórmula molecular C10H16 tiene 6 hidrógenos menos. Por lo tanto, el número total de sus enlaces dobles y o anillos es de 3, ¿verdad? Entonces ahí podrían ser 3 enlaces dobles o 3 anillos, 2 enlaces dobles y un anillo, o podría ser un enlace doble y 2 anillos, ¿verdad? Que serían las posibilidades. ¿Queda claro, jóvenes, esto? ¿O hay alguna pregunta? Claro, Liz. Ok, bueno, entonces, continuando, pasaríamos a lo que sería la nomenclatura, ¿verdad? Como ya mencionábamos, la nomenclatura de los alcanos nos daba la base, ¿verdad? Para la nomenclatura del resto de los compuestos orgánicos, o sea que aquí vamos a tomar las mismas reglas que ya habíamos considerado con los alcanos, pero vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha acordado la IUPAC, ¿verdad? Respecto a la nomenclatura, pues la primera, ya la habíamos dicho, vamos a identificar la cadena más larga. La diferencia en este caso de los alquenos es que ahora deberemos de buscar la cadena más larga que contenga el enlace doble carbono-carbono, porque ya decíamos, es el doble enlace carbono-carbono lo que lo hace un alqueno. Es el grupo funcional, es la parte de la molécula más importante, ¿verdad? Entonces, esa es como la colita que le vamos a agregar ahora. Vamos a identificar la cadena más larga, pero que contenga el enlace doble. Obviamente, aquí el sufijo va a cambiar. Sí, bueno, el sufijo realmente no, ¿verdad? Es el infijo el que cambia, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Habíamos dicho que AN era cuando solo habían enlaces sencillos, carbono-carbono. Cuando ya tenemos un doble enlace carbono-carbono, entonces el infijo va a ser en, pero en general va a cambiar la terminación y ya no va a ser ano, sino que va a ser eno, ¿verdad? Como ya mirábamos, podemos tener más de un doble enlace, ¿verdad? Entonces, si hay 2 dobles enlaces, entonces la terminación o el sufijo será dieno, porque tiene 2 dobles enlaces. O puede ser trieno, si acaso tuviera 3 triples enlaces, o tetraeno, si tuviera 4, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea que ahí nosotros podemos, como existe la posibilidad de que haya más de un enlace pi,
En el nombre deberá de incluirse eso, ¿verdad? En el caso de los sustituyentes, pues los vamos a citar igual como los citábamos en el caso de los alcanos, ¿verdad? Antes de la cadena principal, junto con el número de carbono al que está unido y nombrados por orden alfabético, ¿verdad? Como hemos dicho que deberemos de escoger la cadena más larga que contenga el enlace doble al momento de numerar, aquí ya no tienen prioridad los sustituyentes. Aquí quien tiene prioridad ahora es el doble enlace, ¿verdad? Porque es el grupo funcional, el responsable de la reactividad de la molécula. Entonces se enumera la cadena para que el doble enlace tenga el número localizador más pequeño posible. Esto pues se deja de cumplir cuando hay otra función, cuando hay otro grupo funcional más dominante, ¿verdad? Pero eso lo van a ver allá en Orgánica 2, pero valía la pena mencionarlo porque no siempre se van a nombrar como alquenos. Si hubiera otro grupo funcional, por ejemplo, si hubiera, por ejemplo, el grupo funcional OH, los grupos OH de los alcoholes tienen predominancia sobre el doble enlace carbono-carbono, entonces no se nombraría como un alqueno, sino que se nombraría como un alcohol, pero eso lo van a ver allá en Orgánica 2 en la nomenclatura de los otros compuestos, ¿verdad? Luego, en el caso de los cicloalquenos, si se recuerdan, en el caso de los cicloalcanos decíamos, cuando hay un solo sustituyente, no es necesario utilizar la numeración, asumimos, ¿verdad?, que ese sustituyente está en la posición 1. En este caso, en el caso de los cicloalquenos, la numeración en un cicloalqueno siempre va a comenzar por el doble enlace. Es decir, en un cicloalqueno, siempre el doble enlace va a estar entre el carbono 1 y el carbono 2, por lo que mencionábamos en la regla anterior, ¿verdad? Se enumera de manera de dar la menor numeración posible al doble enlace, ¿verdad? Entonces, siempre en un cicloalqueno, el doble enlace comienza en el carbono 1, ¿verdad? Está entre el carbono 1 y el carbono 2. El seguir en la numeración, pues va a depender, ¿verdad?, de la posición de los sustituyentes. Siempre vamos a procurar darles los localizadores más pequeños posibles a los sustituyentes, ¿verdad? Y aquí entonces en el libro tenemos algunos ejemplos de esto que estábamos, bueno, yo ahí se las puse resumidas, el libro se las explica, ¿verdad?, un poco más, y entonces ahí si ustedes se fijan, pues bueno, se sigue cumpliendo lo que ya habíamos aprendido para los alcanos. Por ejemplo, un alqueno de 2 carbonos, como tiene 2 carbonos, el prefijo siempre es el mismo, ¿verdad?, que sería et. Luego ya decíamos, el infijo va a ser en, como sigue siendo un hidrocarburo, el sufijo va a ser o, ¿verdad? O sea que sería un eteno, un propeno, un ciclopenteno, un ciclohexeno, ¿verdad? Lo que estábamos mencionando acá, de por dónde vamos a numerar siempre por el extremo más próximo al doble enlace carbono-carbono. Si se fijan, de hecho, por ejemplo, en el caso del buteno, podemos tener el doble enlace en 2 posiciones diferentes, entre el carbono 1 y el carbono 2, o lo podemos tener entre el carbono 2 y el carbono 3. Por eso es que es importante aquí, y miren que esto es una diferencia, ¿verdad? Allá en los alcanos, como no hay grupo funcional, no indicábamos la posición. En este caso sí, es decir, hay que mencionar dónde comienza ese doble enlace, porque no es lo mismo el 1-buteno que el 2-buteno. En el caso del hexeno podemos tener 1-hexeno, 2-hexenos el 1-hexeno, el 2-hexeno o el 3-hexeno, ¿verdad? O sea que siempre hay que indicar la posición, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos leer, ¿verdad? La posición del doble enlace se indica mediante el número inmediato previo al alqueno. Esta es una versión, o sea, este libro de Yurkanis, bueno, no me acuerdo de qué año es, creo que es del 2002, si no me equivoco, y es la traducción, ¿verdad? O sea que este libro ha de ser de antes del 2000, porque normalmente las traducciones
toman entre 2 o 3 años, ¿verdad? Pasar de la versión en inglés a la versión en español. Este es un libro que está desactualizado, entonces hay que explicarlo. Esta nomenclatura cambió. Esta forma de nombrarlos, la UPAC la actualizó hace aproximadamente ya casi 30 años, ¿verdad? Pero este libro todavía no lo incluye en esta versión, ¿verdad? En esta traducción al español. Entonces, bien, ¿qué decidió la UPAC respecto a la nomenclatura de los alcanos? Entonces, miren que aquí tenemos, o estábamos viendo algunos ejemplos, en donde decíamos, teníamos el 1-buteno. Esta es la nomenclatura vieja, dijéramos, una nomenclatura de hace 60 años más o menos, que fue cuando la UPAC comenzó, ¿verdad? Actualmente, en la modificación que hizo la UPAC, entonces la UPAC dice, aquí no hay problema porque solo hay un grupo funcional. Ya en Orgánica 2, cuando estemos viendo ácidos carboxílicos, por ejemplo, o de hecho cuando estemos en bioquímica, ¿verdad? Más sobre todo, y miremos varios compuestos que pueden tener un grupo funcional ácido carboxílico, un grupo funcional alcohol, un grupo funcional amino, un doble enlace, carbono-carbono. Entonces ahí ya la nomenclatura se complica y eso fue lo que motivó a la UPAC a hacer la modificación. Entonces ahora la UPAC dice, bueno, lo primero que vamos a hacer es indicar el número de átomos de carbono. Y el número localizador lo vamos a colocar entre el prefijo, que indica el número de átomos de carbono, y el infijo, que nos indica el grupo funcional que tenemos, ¿verdad? Entonces, en la nomenclatura UPAC, ese 1-buteno se nombraría como but1, perdón, como but1-eno, ¿verdad? ¿Está incorrecta esta? No, no está incorrecta, lo que está es desactualizada, ¿verdad? Y entonces yo siempre les hago esta observación, ¿verdad? ¿Qué va a enseñar usted en los colegios? ¿Lo más reciente o lo más antiguo? Pues se supone que los profesores tenemos que irnos actualizando, ¿verdad? Entonces, como les menciono, los dos nombres son correctos, pero ya este nombre va a ir en desuso, ¿verdad? Ya las versiones más nuevas, los libros en inglés sobre todo, ¿verdad? Que son las que tienen las versiones nuevas, más recientes, más actualizadas, ya no utilizan esta nomenclatura, sino que la que utilizan es esta. Probablemente cuando ustedes ya estén en los colegios, en unos 5 o 10 años más o menos, ya los libros van a tener esta nomenclatura, ¿verdad? Entonces yo lo que no quiero es que después van a decir ustedes, puchica, la Liga Marina no nos enseñó eso allá en la universidad. Sí, sí se los enseñé. De hecho, vamos a tratar, ¿verdad?, de nombrarlos de esta forma. Como les digo yo ahorita en Orgánica 1 puede ser que no lo vean tan importante. Allá en Orgánica 2 van a entender de que es mucho, mucho, mucho más fácil nombrar a un compuesto a través de esta nomenclatura, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir con lo que nos menciona. Bien, lo que les mencionaba aquí, ¿verdad? No tiene prioridad el sustituyente, cuando decíamos, ¿verdad? Numeramos por el extremo más próximo al doble enlace, no por el extremo más próximo al sustituyente. Esta es una diferencia con respecto a la nomenclatura de los alcanos, porque como en los alcanos no había grupo funcional, lo que nos guiaba para numerar era el sustituyente. En este caso no son los sustituyentes. Vamos a numerar por el extremo más próximo a el grupo funcional, ¿verdad? El doble enlace carbono-carbono, y siempre escogemos la cadena más larga. Aquí está lo que les mencionaba, ¿verdad? Cuando podemos tener compuestos que tengan más de un doble enlace carbono-carbono, en cuyo caso, ya les había puesto ahí en la presentación, vamos a utilizar los prefijos para indicar que hay 2, 3 o 4 triples enlaces, ¿verdad? Entonces, siempre se indican las posiciones. Entonces, por ejemplo, aquí este doble enlace comienza en el carbono 1. Este segundo doble enlace comienza en el carbono 4, ¿verdad? Entonces, este se llama el 1,4 pentadieno, ¿verdad? Este es el 2,4 heptadieno.
el 1,3 pentadieno, ¿verdad? Si hubieran 3, entonces sería un trieno, ¿verdad? Dependiendo de cuáles son. Y bueno, ya lo que mencionábamos, los sustituyentes siempre se nombran en orden alfabético, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el bromo va antes que el cloro. Y lo que mencionábamos acerca de los ciclos, siempre el doble enlace en un ciclo va a estar entre el carbono 1 y el carbono 2, ¿verdad? Y numeramos de tal forma de dar a los sustituyentes también la menor numeración posible, ¿verdad? Bueno, y respecto a los sustituyentes, hay dos sustituyentes que se denominan sustituyentes alquenilos. Ya no son sustituyentes alquilo, ¿verdad? Los sustituyentes alquilos son los que provienen de los alcanos. Los sustituyentes alquenilos son los que provienen de los alquenos. Hay dos en particular que se tienen que aprender de memoria, así como se supone que se aprendieron metil, etil, isopropil, secbutil, terbutil. Así tienen que saberse dos, que son estos, el sustituyente vinil y el sustituyente alil. Bueno, y ya faltan 3 para las 11. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Hoy hemos visto las primeras 2 secciones del libro, así que las pueden repasar ustedes por su cuenta y el jueves vamos a hacer los ejercicios, ¿verdad? De nomenclatura, porque ya ahorita ya no nos queda tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? Lick, solo una consulta. El espacio para el reporte de laboratorio que hicimos el otro día, Ya está creado. deshabilitado. Ya está creado. Ya está el espacio.